Mi prima creída organizó una pijamada de cumpleaños, y la convirtió en una pesadilla. Para empezar, era 2021 y la pandemia en mi área había terminado técnicamente. Mi prima pequeña, a quien llamaremos S, abreviatura de prima creída, y yo éramos mejores amigas. Durante la pandemia, hablaba con ella casi todos los días. Estaba bastante triste porque en 2020 no pudo tener una fiesta de cumpleaños. Sentí su dolor porque en 2020 cumplí 13 años y no pude tener la gran fiesta que mi familia había planeado. Así que la mamá de S tuvo la brillante idea de hacerle una fiesta a su hija en 2021. La llamaremos CM, abreviatura de mamá creída. EM crió a S como hija única porque, biológicamente, S es hija única. Sin embargo, su mamá realizó una adopción de adultos con las hermanas mayores de S, a quienes había acogido cuando tenían 12 años. En ese momento, esas hermanas tenían entre finales de los 20 y mediados de los 30. Como puedes notar, ella creció mayormente como hija única, pero legalmente es la menor. Día 1 del infierno. Llegué un poco tarde porque mi mamá y yo discutimos por un traje de baño. No es muy relevante para la historia, pero da contexto. Mi mamá decía que el traje necesitaba lavarse cuando en realidad estaba limpio. Además, el auto que usábamos en ese entonces necesitaba cargarse porque IM y S vivían muy lejos, y la batería del auto casi se agotó. La carga tomó 45 minutos y la casa de mi prima estaba a 25 minutos de la estación de carga. Cuando finalmente salí de la estación de carga y llegué a la casa de mi prima, eran las 8 de la noche. Todos habían estado ahí desde las 5 de la tarde, pero todos vivían muy cerca. Entré a la casa con la ayuda de una de las hermanas de S. Ella tiene 3 hermanas mayores, una está en el ejército, otra en la universidad y la mayor estaba embarazada nuevamente en ese momento. No tienen un papel importante en la historia, así que solo las mencionaré brevemente de vez en cuando. S estaba molesta porque llegué tarde, lo cual era comprensible, pero después de explicarle, se calmó un poco. Mi mamá se fue, y mi prima sacó las bolsas de regalo para todas nosotras. Había otras 4 chicas y yo era la mayor. Mi prima estaba cumpliendo 12 años y sus amigas tenían entre 12 y 13 años. La primera bandera roja debió haber sido el hecho de que ninguno de los amigos de S estaba presente. Ninguno de ellos apareció. Todas las chicas que estaban ahí eran hijas de las amigas de EM, quienes solo habían visto a S unas 4 veces. Todas eran amables con S, pero querían hablar conmigo. No estoy segura de qué pasó antes de que llegara, pero todas parecían distantes con S. S nos llevó al baño y nos dijo que haríamos una mascarilla facial. Todas estaban contentas hasta que S comenzó a hablar. Tomó su limpiador facial y se volvió hacia una de las chicas diciéndole que debía usar ese limpiador porque su cara no se veía muy bien. Le dije a S que eso no era muy amable, y su mamá, que estaba ahí, no dijo nada. La chica se negó, explicando que nunca había usado ese limpiador porque su piel es muy sensible y se brota fácilmente. Se fue a buscar su propio limpiador. Entonces, S me señaló y dijo, tú también necesitas usar este limpiador porque lentamente estás empezando a parecer una bruja con todos esos granos. Me intervino y le dijo que se disculpara. En ese momento, yo estaba pasando por un problema médico con mi periodo que me hacía tener acné severo. Estuve con el periodo durante 2 meses seguidos, lo que provocaba que me salieran muchos granos. Después de eso, S comenzó a insultar a sus amigas, llamándolas feas de diferentes maneras mientras todas se ponían la mascarilla. Fue molesto, pero lo soportamos. El resto de la noche fue tranquila, excepto porque S hizo un pastel en una taza y me obligó a comerlo, lo cual fue molesto. Nos dormimos viendo El Rey León en live action. Día 2 del infierno. Nos teníamos que preparar para ir al parque acuático. Estábamos emocionadas porque haría 100 grados Fahrenheit, unos 38 grados centígrados, así que sería un día muy caluroso. Durante el desayuno, había jugo de naranja en la mesa, y S exigió que se lo diéramos de inmediato. Con sus propias palabras dijo, dame el jugo de naranja ahora mismo. Soy la cumpleañera y puedo hacer lo que quiera. Su mamá le dijo que dejara de ser grosera, y le dimos el jugo solo para calmarla. Nos vestimos y, honestamente, todas nos veíamos lindas para ir al parque acuático. S tardó un rato en el baño y cuando salió, dijo que todas nuestras prendas eran horribles, que estaba lista para cambiarse en el parque. Pensamos que llevaba su traje de baño debajo, así que solo nos molestó su actitud.
Finalmente llegamos al parque acuático y, por alguna razón, ninguno de nuestros primos apareció. Esto incluía tanto a los primos del lado de su mamá como a los del lado de su papá. Fue extraño, pero debió haber sido nuestra segunda bandera roja. Esperamos afuera del parque hasta que abriera, lo cual me alegró porque, en 20 minutos, ya había filas que bajaban por la calle. Nos aburrimos mientras esperábamos y empezamos a jugar fuera de las puertas del parque. Decidimos actuar como si fuéramos Karens. Por supuesto, ese insistió en ser la única Karen y nos dijo que no podíamos serlo, así que elegimos otros nombres similares como Carol, Betty, etc. A ese no le gustó cómo jugábamos y se alejó para pasar tiempo con su sobrina. Nosotras seguimos jugando porque otra chica y yo teníamos nuestros teléfonos, pero no queríamos gastar batería. Eventualmente, abrieron las puertas y, de repente, ese decidió que ya todo estaba bien. Estábamos jugando en la piscina mientras su mamá descansaba en las sillas con su nieta. En un momento, ese comenzó a insultar a su mamá por ser tacaña y no traer suficiente dinero para comida, sino hacer sándwiches para nosotras. Hay que recordar que estábamos en un parque acuático y la comida era carísima. Una rebanada de pizza costaba $5 y ni siquiera era grande. Luego, ese nos arrastró a la única resbaladilla grande del parque. Había otras mini resbaladillas, pero eran para niños pequeños y bebés. Nos formamos en la fila y ese no dejó de quejarse hasta que llegamos a la cima. Una de las chicas de la fiesta estaba delante de ese y, cuando ese se dio cuenta de que no iba a ser la primera en bajar, la empujó. Esto fue muy peligroso porque las escaleras eran pequeñas y un poco resbalosas. Ese entonces dijo, es mi cumpleaños, puedo hacer lo que quiera y quiero ir primero. Le dijimos que no nos empujara en las escaleras porque podríamos lastimarnos. Ese puso los ojos en blanco y se lanzó por la resbaladilla. Estábamos tan molestas, pero lo dejamos pasar. La carrera en la piscina y el mordisco. Después, entramos a otra piscina, que según mi mapa estaba más adelante, y decidimos hacer una carrera. Esta piscina era bastante pequeña y, en realidad, no deberíamos haber competido ahí. Tan pronto como comenzó la carrera, iba ganando porque tenía piernas y brazos largos y hacía ejercicio. Ese, que iba detrás de mí, no quería que ganara, aunque lo hice, así que me agarró la pierna, lo que me hizo más lenta y me arañó. Cuando toqué la pared para ganar, me mordió la pierna. Cuando llegamos al punto de encuentro, grité, «¡Me mordiste! ¡Me mordiste!». ¿Qué demonios? Ese se rió y dijo que no lo había hecho. Para no parecer loca, les mostré la marca de la mordida y los arañazos que me dejó. Todas la miraron sorprendidas, preguntándose por qué haría algo así. Ese simplemente dijo, bueno, lo siento, pero deberías haberme dejado ganar porque es mi cumpleaños. Me pareció raro, tanto esto como otras cosas que había hecho antes, pero en lugar de decírselo a su mamá, simplemente seguimos adelante. Ese nos hizo nadar más, pero yo estaba cansada y mi pierna me dolía por la mordida, que ya estaba desvaneciéndose, y los rasguños rojizos que aún estaban sanando. Me senté a un lado hasta que nos llevó a la piscina más grande del parque. El incidente en la piscina profunda. Para dar contexto, la piscina grande solía tener una estructura inflable de parkour gigante, pero después de la pandemia la quitaron. Así que solo jugábamos en la piscina. No soy una nadadora fuerte y tengo asma, así que no nadé demasiado porque la piscina tenía un cambio brusco de profundidad. Pasaba de 1.2 metros a 1.8 metros y luego a más de 3.6 metros. Quería reservar mi energía para probar el trampolín, por si acaso, en caso de que terminara en la parte más profunda. Ese se enojó porque no quería meterme en la zona más honda y me empujó al agua profunda. Me quedé atrapada y entré en pánico. Todas las chicas se alarmaron porque les había dicho que no podía nadar bien. Ese se enojó conmigo por no nadar simplemente, pero, afortunadamente, una chica de 14 o 15 años que se nos unió me agarró del brazo y me jaló de vuelta a la parte de 1.2 metros. Todas comenzaron a regañar a ese porque lo que hizo fue extremadamente peligroso. No sé por qué no le dijimos a pero simplemente seguimos con ese. Después, salté del trampolín por primera vez en mi vida y lo disfruté. Me quedé atrapada un momento, pero logré nadar de regreso a la parte menos profunda de la piscina. Fue un poco vergonzoso porque yo salté del trampolín más pequeño mientras las demás lo hacían del más grande, pero para mí era lo más seguro. La mentira de ese y su llanto falso. Después, ese quiso que hiciéramos una competencia de aguantar la respiración.
Debido a mi pánico anterior y al esfuerzo de nadar después del trampolín, no pude aguantar mucho tiempo. Estuve bajo el agua por unos 20 segundos y, cuando ya no pude más, me fui a los escalones lejos de las demás para ver quién levantaba la cabeza después. No me dejé caer en el fondo como las otras chicas porque sabía que perdería el aire rápidamente. Así que imaginen mi sorpresa cuando ese, quien ganó la competencia, de repente afirmó que yo la había mordido bajo el agua. Fue tan ridículo que nadie le creyó. Luego dijo, miren, también me arañó las piernas. Mostró unas líneas débiles de rasguños. La chica que me había salvado antes dijo, eso no es posible, porque Ope estaba parada y tapándose la nariz bajo el agua, ni siquiera estaba lo suficientemente cerca para arañarte. Ope se movió a los escalones hace mucho tiempo. Debido a la confrontación, empezó a llorar, alegando que yo la había mordido. Le pedí a una de las chicas que fuera a buscar a Emi porque no dejaba de llorar. Emi llegó furiosa y preguntó, ¿qué le hiciste? Todas las chicas, incluyéndome, comenzamos a hablar al mismo tiempo, diciendo básicamente lo mismo, que estaba mintiendo. Incluso la chica que me ayudó antes me respaldó. Se llevó a quien seguía llorando, de regreso a las sillas. Desde ahí, se la pasó lloriqueando sobre cómo era el peor cumpleaños de su vida y cómo quería que todos se fueran a casa. Estaba tan enojada que no nos dejó comer los sándwiches que trajo. Afortunadamente, todas habíamos llevado dinero, porque de lo contrario, nos habríamos quedado con hambre hasta regresar a la casa de Emi. Compramos nuestra propia comida y la chica que me salvó y me defendió se unió a nosotras. Ella se disculpó, diciendo, lamento que mi mamá sea así y que mi hermana sea tan malcriada. Le expliqué que Emi no era mi mamá, sino la prima de mi mamá, y que era mi prima pequeña. Le dije que siempre había sido caprichosa, pero nunca tan insoportable. Muchas de las chicas querían irse a casa. Incluso se quejaban de que nunca les había agradado y que solo fueron porque sus madres las obligaron. Aprendí un lado completamente nuevo de mi prima gracias a las chicas de la fiesta, lo cual me horrorizó. Una chica dijo que estaba feliz de que se iría esa misma noche por algo que tenía al día siguiente. Otra chica, en secreto, usó el teléfono de otra para mandar un mensaje a su mamá y pedirle que la recogiera de la casa de Emi. Decidí no contarle nada a mis padres porque estábamos en plena mudanza. Mi mamá estaba muy cansada y mi papá en el trabajo. Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo yo de verdad quería un cupcake de Everything Bond Cakes y celebrar su cumpleaños, sin importar lo cruel que hubiera sido. Para este punto, realmente ya no me importaba y regresé a la piscina, solo para ver a la hermana embarazada de mirándonos con odio a mí y a las demás chicas. Nos hizo sentir incómodas, así que les conté lo que había pasado. Una vez que la hermana de se fue a pasar tiempo con su hija, comenzamos a hablar de Por más molesta que fuera, todas estábamos emocionadas por comer los cupcakes. Así que, avanzando un poco en el tiempo, cuando salimos del parque, por alguna razón no todas cabíamos en el auto, lo cual no era un problema. Yo quería ir con las chicas de la fiesta porque nos habíamos hecho muy cercanas y le estábamos pasando muy bien juntas. Bueno, se subió al auto con su hermana y dijo, lo siento, no hay espacio, tendrás que ir con mi mamá. Todas las chicas le rogaron que fuera con su mamá para que yo pudiera ir con ellas, pero las ignoró y, haciendo un puchero, dijo, es mi cumpleaños, puedo hacer lo que quiera, y no quiero ir con Ope. Así que caminé hasta el auto de Em. Al girar la cabeza, vi a la hermana de mirándome otra vez con odio. Me subí al auto y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Em dijo, estoy muy decepcionada de ti, eres la mayor del grupo y no deberías estar molestando a tu prima pequeña. La hiciste llorar y arruinaste su día especial, y quiero saber por qué. ¿Por qué la hiciste llorar? ¿Por qué fuiste tan grosera con ella en su día especial? ¿Sabías que quiere que todos se vayan por tu culpa? Y así siguió hablando. Así que le conté todo desde la noche anterior hasta el momento en que empezó a llorar. La única respuesta de Em fue, bueno, la próxima vez me avisas cuando estas cosas sucedan y no dejes que se acumulen tanto, porque arruinaste el día de mi bebé. Fuimos a Everything Bond Cakes y recogimos una pila enorme de cupcakes antes de regresar a la casa de Emi. Me sorprendió que Em no llevara los cupcakes adentro, así que le pregunté si necesitaba ayuda para traerlos, pero me dijo que no. Antes de entrar, Em me agarró mi hombro y me dijo, quiero que seas amable con sin importar qué.
si hace algo que no te gusta, vienes conmigo. Cuando entramos, todas las chicas ya se habían bañado mientras nosotras estábamos fuera comprando los cupcakes. No pude ducharme porque llegaron los pintores y tuvimos que pintar con ellos. Hicimos una pintura de un bosque nocturno muy bonita. Me puse creativa y añadí estrellas con salpicaduras de pintura. Cuando las otras chicas vieron lo que hice, me elogiaron y hasta copiaron un poco mi técnica. Ese, por supuesto, dijo que mi pintura era fea, pero realmente no me importó. Le di un cumplido sobre su pintura, destacando cómo sus árboles grandes tenían una textura esponjosa en las hojas. Ella respondió, sé que se ve bien porque es mejor que tus estúpidos árboles. Cuando cometí un pequeño error, ese se burló de mí incluso cuando lo arreglé. Los pintores se fueron después de que terminamos nuestras pinturas, así que nos quedamos esperando la cena. Mientras tanto, pusimos una película al azar y jugamos con la sobrina de ese. En algún momento, ese y yo empezamos a jugar Minecraft juntas. Decidí vengarme de forma sutil eliminando su ajolote mientras estábamos en modo creativo. Ese empezó a gritarme por haberlo matado y casi se puso a llorar. M me fulminó con la mirada, así que decidí devolverle su ajolote, pero lo hice generando tantos que el servidor se bloqueó. Ese gritó, te odio. Arruinaste mi cumpleaños. Eres la peor prima del mundo. La verdad, no me importó. El resto de la noche ese estuvo pasivo-agresiva conmigo e incluso intentó evitar que jugara o pasara tiempo con su sobrina de 3 años. Más tarde, ese abrió su regalo de cumpleaños de su hermana, un set de Slime. Decidió darme el color más feo del paquete porque, según ella, no merezco nada bonito. Me dio el color gris. No me molestó, porque al final es solo Slime y una vez que se seque, lo iba a tirar. Después, pedimos más pizza y todas queríamos ver Monsters University. De repente, ese decidió que no quería ver esa película y exigió ver High School Musical, de series. Nadie quería ver una serie porque no la terminaríamos antes de que la pijamada acabara. Propusimos un compromiso, ver las películas de High School Musical en su lugar. Ese se negó y exigió que viéramos su serie o alguna otra serie. Hizo tanto alboroto que M salió de su habitación para ver qué pasaba. M dijo que nos turnaríamos viendo primero lo que ese quisiera y después podríamos ver otra cosa. Todas le explicamos que solo queríamos ver películas, pero M no nos escuchó y puso un show al azar que ese quería ver. Plot twist, ese encendió su iPad y jugó Roblox todo el tiempo sin prestarle atención a la serie que nos obligó a ver. Para ese punto, estábamos hartas. Una de las chicas con teléfono me mandó un mensaje diciendo cuánto odiaba estar ahí y que quería irse a casa. Finalmente, cuando nos tocó elegir, pusimos Monsters University. Ese anunció que haría palomitas y tomó todas las bolsas de nuestras bolsas de regalo. Aunque algunas protestaron, a ese no le importó y simplemente lo hizo. Cuando mi bolsa estuvo lista, ese dijo, oye, OP, atrápala. Le dije que no. Para empezar, era una bolsa caliente con mantequilla líquida y palomitas recién hechas, que definitivamente me quemarían. Además, había vapor saliendo de la bolsa y ese tenía que sostenerla con los dedos solo para no quemarse. Ese dijo, no me importa, atrápala. Y la lanzó. La bolsa me quemó la mano, poniéndola roja por la quemadura, pero la peor parte fue que un chorro de mantequilla caliente me cayó en el pulgar, causando una quemadura de 1er grado, casi de 2º grado. No me salieron ampollas, pero estuvo cerca y dolía muchísimo. No pude esquivar la bolsa sin tirar las camas y la carpa de princesa detrás de mí. Grité de dolor y todas las chicas corrieron a ver qué tan grave era la quemadura. M entró corriendo para ver por qué estaba gritando. Mientras yo lloraba un poco por el dolor, ese estaba en el fondo, con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada porque le robé la atención. Puse mi mano bajo agua fría y me dieron una bolsa de hielo. M le dijo a ese que se disculpara, pero ese solo dio una disculpa sarcástica y rodó los ojos. M no hizo nada más al respecto. Pasé el resto de la noche con la bolsa de hielo, mientras todas le daban a ese el trato del silencio y me revisaban para ver cómo estaba. El día siguiente, la gran evacuación. Cuando las mamás de las otras chicas llegaron, todos tomaron sus cosas y prácticamente salieron corriendo de la casa. Yo, desafortunadamente, fui la última en irme. Mi mamá estaba recogiendo las últimas cosas de nuestra casa vieja antes de pasar por mí.
Antes de irme, ese me hizo quitarme un collar negro muy bonito que me había regalado el primer día y en su lugar me dio un viejo collar naranja con óxido en un costado. Tenía una etiqueta con una huella de pata. En menos de un mes, el collar se rompió y el dije se cayó. Antes de salir, IM le dijo a mi mamá que yo había sido muy mala con ese y que la traté horrible. Estaba tan feliz de irme, pero luego tuve que explicarle todo a mi mamá y a mi papá cuando llegué a casa. No mencioné la quemadura porque habría iniciado una guerra en la familia si contaba todo lo que pasó. Al final, ese y yo ya no nos hablamos. Ninguno de mis primos la soporta y con frecuencia los escucho hablando mal de ella y de su mamá. De hecho, casi todos los primos de la generación Z y menores hablan más mal de ella y la evitan por completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. Chao.